¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Muchas gracias por su compañía y a continuación un adelanto de la información que esta noche preparamos para usted. Continúa la descarga de aguas residuales en Arroyo Seco a pesar de haber sido detectadas hace una semana. Promete el gobierno tapatío entregar la rehabilitación del Parque Rojo para Semana Santa. Concentra la zona metropolitana 9 de cada 10 contagios de sarampión en Jalisco, reporta el gobierno federal. Ha pasado una semana desde que el gobernador Pablo Lemus y el CIAPA informaron que se había detectado descargas irregulares de aguas residuales en el sistema de abastecimiento de la zona metropolitana. Ha pasado una semana desde que nos dijeron que el agua sucia y maloliente que llega a cerca de 200 colonias de la ciudad está relacionada con este problema. Ha pasado una semana desde que prometieron la clausura definitiva de estas descargas y sanciones a los responsables. Y a una semana, esta es la realidad. Esta es una de las 5 descargas de aguas residuales que han sido detectadas sobre el Arroyo Seco en los límites de Tlajomulco y Tlaquepaque. Las autoridades constataron que el 30% del arroyo de este caudal corresponde a aguas residuales de drenaje, lo que representa un grave riesgo ambiental, ya que el cauce de este arroyo llega hasta la presa de Las Pintas, donde el CIAPA realiza procesos de potabilización para abastecer al área metropolitana de Guadalajara. 3 descargas fueron detectadas cerca de Adolf Horn y 2 en la zona del fraccionamiento Villa Fontana. Autoridades estatales señalaron previamente que descargas irregulares provienen de particulares o fraccionamientos. El gobernador Pablo Lemus señaló que habrá sanciones contra los responsables. Y algunos municipios que fueron detectados con estas, tomas clandestinas donde están vaciando agua de muy mal estado a los conductos del CIAPA. Y aunque este ducto se ubica en el municipio de Tlajomulco, el alcalde Gerardo Quirino se deslindó de estas acciones. Estas descargas, desde luego que pasan por nuestro municipio, pero nosotros ya demostramos que no estamos conectados ninguno de los fraccionamientos de la zona no están conectados a este colector. Entonces todo este agua que está bajando pues viene de otros lugares que nosotros le planteamos al CIAPA que lo tengan que revisar, porque acuérdense que este colector viene desde Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque. Por su parte, Tlaquepaque presentó al menos 11 denuncias ante el CIAPA, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, PROEPA, y la Dirección de Medio Ambiente de Zapopan. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Lo que corre a una semana por Arroyo Seco no es solamente agua sucia, corre también la omisión institucional, corre la impunidad. Y mientras todo esto corre, se investiga y mientras se hace algo al respecto, la contaminación avanza y afecta a la población. Y es obligado preguntar, ¿por qué continúan las descargas irregulares? ¿Por qué si están identificadas y documentadas, siguen ahí? ¿Por qué no le responden a la ciudadanía? Los trabajos comenzaron en abril del año pasado, una inversión de 23 millones de pesos y la fecha de entrega, octubre del 2025. Me refiero a la rehabilitación del Parque Revolución, también conocido como el Parque Rojo. Llegó octubre, llegó noviembre, diciembre, enero, febrero y los trabajos no concluían. Y también llegó marzo, y durante las marchas feministas fue derribado el enmallado que cercaba a este parque y que permitió ver cuál era el avance real de la obra. En el abandono, parecía que no estaban haciendo absolutamente nada. La difusión de este video obligó al gobierno tapatío a dar una explicación. Lo obligó a abordar un tema que durante meses había conservado en silencio. Y salió a decir que la obra estaba prácticamente terminada, que registraba un avance del 90%. Y hoy obligó también a la alcaldesa a ponerle una nueva fecha de entrega.
Ya casi reabren el Parque Revolución. Tras varios meses con vallas perimetrales por los trabajos de remodelación, el emblemático sitio obra de Luis Barragán, también conocido como el Parque Rojo, pronto recibirá de nuevo a visitantes, informó la presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo. Nosotros vamos a tener ya para la Semana Santa, ya van a estar gozando las tapatías y tapatíos de nuestro Parque Revolución. Y bueno, estaremos compartiendo con ustedes las actividades que tenemos ya programadas para este espacio. Explicó que fue necesario un trabajo meticuloso para respetar el diseño original. A diferencia de otros espacios en los que se requieren grandes maquinarias, esto es muy artesanal. Se mandaron a hacer, por ejemplo, las lámparas de acuerdo al diseño de Barragán y ya se instalaron. Se mandó a restaurar todas las bancas y acuérdense que esto no es con una maquinaria grande, esto es literal con la mano, se va restaurando. Luego de que trascendiera en redes sociales que tras la marcha del 8 de marzo el lugar tenía maleza crecida y descuido, la presidenta explicó que la última etapa es la de la jardinería. Hay que recordar que lo último que se hace en un proceso como este es el paisajismo. Las plantitas las dejamos hasta el final. Y entonces ya estamos a unas semanas de que esto ya se vaya a abrir, que lo entreguemos a las tapatías y tapatíos. Aseguró que especialistas en la obra de Luis Barragán asesoraron los trabajos y que le dieron el cuidado porque es patrimonio de Guadalajara. Para Imagen, Carlos Carrizales. 2 semanas para que pongan las plantitas, dice la alcaldesa Verónica Delgadillo, 2 semanas para la entrega de esta intervención de 23 millones de pesos y con 6 meses de retraso sin ninguna explicación, como si quisieran esperar su reapertura para poco antes del Mundial, con el fin de evitar el regreso de comerciantes que fueron desalojados durante el mes de abril, que se generaron distintas protestas y manifestaciones, algunas incluso con conatos de violencia, y que significará, tras la entrega de este espacio público, también un reto en términos de negociación. Así se ve una obra concluida al 90% porque le faltan todavía las plantitas. Alumnos del CUSEI fueron blanco de un secuestro virtual, una práctica que prevalece pese a las advertencias aquí en Guadalajara. Les pidieron hasta 150,000 pesos a sus familias para volverlos a ver. 2 estudiantes del CUSEI de la Universidad de Guadalajara fueron víctimas de un secuestro virtual. Los jóvenes relataron haber recibido llamadas de extorsión que los hicieron salir del plantel mientras delincuentes exigían dinero a sus familias. Estas personas que les marcan se presentan como autoridades sin referir cuál y les hacen saber que están en problemas. El primer caso fue una alumna quien fue manipulada para dirigirse a una plaza cercana sin comunicarse con nadie. 1 hora después, un alumno vivió una situación similar. Incluso dejó notas a sus amigos alertando que estaba siendo víctima de un secuestro. Y después, mediante engaños, comparten el número de WhatsApp por el cual se comunican con los padres y hacen que depositen hasta 100 o 150,000 pesos. La rápida coordinación entre la unidad de búsqueda y la policía escolar hallaron a los jóvenes ilesos, evitando que sus familias realizaran depósitos. Es importante recordar que si ustedes reciben llamadas de números que no conocen, por favor no contesten. Si lo hacen y empiezan a amenazarlos o a decirles que se encuentran en problemas, por favor marquen el 33 12 01 60 70, el número de la Policía de Guadalajara, o bien el 911. Para Imagen, Israel Orozco. Y por supuesto, respecto a este tema es muy importante profundizar la socialización, que todos al interior de la familia estén conscientes de cuál es el modus operandi, particularmente de los más jóvenes, para que no se dejen sorprender y no sean víctimas de la comisión de este delito. Vámonos ahora a la colonia Providencia, escenario de un fuerte percance vehicular. Un aparatoso choque terminó con una camioneta volcada y una persona atrapada en su interior en calles de la colonia Providencia en Guadalajara. El percance ocurrió en el cruce de las avenidas Pablo Neruda y Rubén Darío, donde los 2 vehículos involucrados colisionaron, presuntamente luego de que uno de los conductores no respetara la luz roja del semáforo. Tras el impacto, una camioneta de reciente modelo terminó recostada sobre su costado derecho, atrapando al conductor, quien debido a su avanzada edad no pudo salir. La situación fue reportada en múltiples ocasiones al número de emergencias, por lo que elementos de protección civil y bomberos acudieron a realizar maniobras para liberarlo. Al llegar nosotros al lugar, lo que hacemos es estabilizar el vehículo
Solamente estaba atrapado, entonces lo único que se hizo fue retirar el quemacocos de la camioneta y con eso pudimos extraer al lesionado de manera segura. Las labores de rescate se prolongaron por varios minutos. Finalmente el hombre pudo ser valorado por paramédicos a bordo de la ambulancia. Luego de una breve valoración en la ambulancia, los paramédicos confirmaron que el adulto mayor presentaba únicamente lesiones menores, por lo que no fue necesario su traslado inmediato a un hospital. El otro vehículo involucrado también resultó con daños severos y ambos conductores comenzaron la mediación con sus aseguradoras para cubrir los daños. El accidente provocó un importante congestionamiento en la zona hasta que una grúa retiró los dos automotores siniestrados. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Un motociclista, un adolescente menor de edad, murió tras terminar bajo las ruedas de un camión del transporte público en el cruce de Hacienda Mazatepec y Asensio Correa en la colonia San José Río Verde, en Guadalajara. La víctima no portaba casco y, de acuerdo con lo que trascendió, viajaba rumbo a su preparatoria. El conductor de este camión huyó del lugar y ya es buscado por las autoridades. En un lote baldío y con huellas de violencia fue localizado un cuerpo en Tlaquepaque. El cuerpo de un hombre con huellas de violencia fue localizado en un lote baldío en la colonia La Coyotera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El reporte se generó desde las primeras horas del día, cuando un ciudadano que caminaba por la calle Pino observó a un hombre aparentemente inconsciente dentro del predio, por lo que solicitó ayuda. Al arribo de policías municipales se confirmó que la víctima presentaba múltiples lesiones visibles en distintas partes del cuerpo. Paramédicos confirmaron la muerte. Sobre los hechos, el secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaquepaque detalló lo siguiente. Es un masculino de aproximadamente de 25 a 30 años. No aparenta alguna lesión por lo que es una arma blanca ni por arma de fuego. Todo parece ser que sí fue por golpes y contundentes. Vestía pantalón oscuro, chamarra negra y un suéter rojo y se encontraba descalzo. Vecinos aseguraron no reconocerlo como un habitante de la zona. Elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron en la escena la secuencia fotográfica y después trasladaron a sus instalaciones el cuerpo del fallecido, donde se establecerán las causas de muerte. La Fiscalía del Estado ya inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y encontrar a los asesinos. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Bueno, vea el siguiente caso que le vamos a presentar, el caso de un hombre que presuntamente habría sido despojado de más de 200,000 pesos en efectivo. Eso fue lo que dijo, eso fue lo que denunció. Sin embargo, pues obviamente le empiezan a rascar esta historia. El hombre comienza a caer en ciertas inconsistencias y esto pues levantó la sospecha de las autoridades. Un presunto asalto por 240,000 pesos mantiene bajo investigación a autoridades, luego de que el propio afectado cayera en múltiples contradicciones sobre cómo ocurrieron los hechos. El caso se reportó al mediodía del martes en el cruce de Santander y Fidel Velázquez en la colonia Santa Mónica en Guadalajara. El hombre, de aproximadamente 35 años, relató primero que tras acudir por su hija a la escuela pasó a retirar el efectivo en una sucursal bancaria en la zona de Plaza del Sol. Según su versión inicial, al llegar a su domicilio y bajar de su vehículo, fue golpeado en la cabeza por un sujeto que lo dejó inconsciente. Sin embargo, minutos después cambió su declaración y aseguró que el robo ocurrió cuando se disponía a depositar el dinero en otra institución bancaria. El panorama se tornó aún más confuso cuando policías confirmaron que el supuesto afectado no presentaba ninguna lesión o morete que respaldara el golpe que dijo haber recibido. Pese a las inconsistencias, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió. Además, trascendió que el hombre había sido detenido recientemente por la aportación de una pistola. Para Imagen, Israel Orozco. Por el asesinato de un bombero de Tlaquepaque fueron detenidos Mercedes y Daniel. La víctima, esposo de la mujer, fue localizada sin vida el 28 de enero en una casa de la colonia La Noria, en El Salto, con heridas en el cuello. Horas antes estuvo con ambos en otro domicilio donde se escucharon gritos. Tras un cateo, las autoridades encontraron pertenencias y sangre. Los detenidos enfrentan cargos por homicidio calificado y también por parricidio.
Y vamos a más información relacionada con un tema que ha generado, por supuesto, dudas, inquietudes e incertidumbre entre automovilistas que en el municipio de Guadalajara buscan estacionarse en la vía pública en las zonas en donde operan los famosos y polémicos parquímetros virtuales. Le hemos platicado a usted que desde el pasado 14 de marzo hay una nueva empresa encargada de suministrar este servicio y por lo tanto una nueva aplicación. Lo cierto es que el gobierno de Guadalajara se ha quedado corto, muy corto en el proceso de socialización. Al día de hoy persisten las dudas, persisten las inquietudes y lo cierto es que sobre estas deficiencias en la socialización, sobre toda esta desinformación, la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, no ha dicho nada. Lo que sí hizo fue vender una de las ventajas que ofrece la empresa recién contratada para la administración de estos espacios. Pero si tú, por ejemplo, pagaste 1 hora y no utilizaste la hora, a través de la aplicación, cuando tú te retiras ya haces el proceso para que se te reintegre, por ejemplo, los 20 minutos que no utilizaste. Entonces, pagas realmente por minuto. Esta es la ventaja que tienen los usuarios. También está abierta a partir de hoy la correspondiente a apoyos económicos a personas cuidadoras. En Jalisco, más de 3.4 millones de personas realizan labores de cuidado, la mayoría sin pago, sin descanso y sin reconocimiento. Por eso este 2026 el gobierno del estado lanzó una nueva convocatoria de apoyo dirigida a personas cuidadoras y estancias infantiles con cobertura en los 125 municipios. La edad para atender menores con discapacidad en las estancias infantiles incrementó. Para este año 2026 ampliamos la edad para quienes tienen alguna niña o niño con discapacidad y requieren ingresarlo a alguna estancia para su cuidado, llegarán hasta 11 años con 11 meses. También se contempla un espectro más amplio en poblaciones vulnerables. En esta ocasión se van a contemplar en la convocatoria víctimas de violencia, personas familiares de personas desaparecidas y víctimas indirectas de feminicidio. Vamos a contar con una plataforma digital con accesibilidad en la página web para que todas y todos puedan ingresar y que sea incluyente nuestra plataforma. Entre los cambios más importantes, el programa ya no solo contempla guarderías, sino también albergues, casas hogar y espacios de asistencia social. En lo económico se otorgarán 2,000 pesos mensuales a personas cuidadoras y 1,500 pesos para menores en estancias infantiles. La convocatoria ya está abierta y las personas interesadas tienen hasta el 17 de abril para registrarse. Para Imagen, Charles Saucedo. Pues ahí están los detalles relacionados con esta convocatoria que busca apoyar a estas personas que hasta hace relativamente poco tiempo estaban prácticamente invisibilizadas. Las personas cuidadoras, estas personas que por un contexto complicado, particularmente al interior de casa, lo dejan todo, absolutamente todo, para dedicarse a cuidar a quien no puede hacerlo por sí mismo, a quien no puede valerse por sus propios medios y darle un seguimiento puntual para proporcionarle, en la medida de lo posible, una mejor calidad de vida. Y pensando precisamente en esas personas es que hace ya algún tiempo se legisló para que pudieran otorgárseles también apoyos económicos pensando en que prácticamente terminan consagrando su vida al cuidado de algún ser querido y por supuesto buscándoles también algún tipo de respaldo de carácter económico, insuficiente siempre, pero bueno, de algo ha de servir para que puedan hacerle frente pues a una realidad que indiscutiblemente no es nada sencilla. Ahí está la convocatoria abierta, en espera de que usted cumpla con los requisitos, pueda acceder a este trámite y que le toque cita aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Ha habido algunos reportes que dan cuenta de citas que se otorgan en el interior de Jalisco. Bueno, hay que llamar a la Secretaría de Asistencia Social para pedir que se realice el trámite aquí mismo en la ciudad. Le cuento que Jalisco es el primer lugar nacional en casos confirmados por sarampión a nivel nacional. El año pasado era Chihuahua. No, hoy Jalisco bate la cifra y desde el inicio de este brote de 2025 no hay estado
que lo supere. Además, se contabilizan poco más de 7,000 contagios probables. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades federales, la propagación del virus en la entidad presenta una desaceleración. La Secretaría de Salud también se refirió a los municipios que concentran la mayoría de contagios. El 94% de los casos activos en Jalisco se concentran en 6 municipios: Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y El Salto. Y justo por esto no hay que desestimar la importancia de la vacunación. Nos vamos, gracias, que pase usted una excelente noche, hasta mañana.